Bienvenidos a este podcast llamado Aula en Debate del Doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy conversaremos sobre 3 temas importantes como lo es la gestión educativa, políticas públicas, cultura política e intervención educativa, así como tecnología, inclusión y educación. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa una pila de posturas académicas bastante densas sobre los tópicos previamente descritos acerca de problemas de la educación en México. Sí, bastante. Y aquí lo interesante es que, pues, aunque parecen ideas muy técnicas o lejanas, en realidad, pues, todas estas posturas académicas nos afectan directamente a nosotros como docentes. Bueno, y la idea es que no nos quedemos únicamente con los encabezados que siempre mencionamos, que están en boga. Ya saben, lo de la reforma, metas de cobertura, desafiliación. Claro. Queremos explorar lo que de verdad está pasando en las aulas, esas tensiones que nadie ve. Porque aquí todos los documentos apuntan a una misma pregunta, una que es, no sé, casi como frustrante, porque parece que hay un abismo entre las buenas intenciones de las políticas educativas y lo que de verdad pasa en los salones de clases. Esa es una pregunta clave, creo, y los análisis que tenemos aquí lo abordan desde perspectivas, pues, muy reveladoras. Sí, claro. Y bueno, es que no es un problema con una sola respuesta, sino que son muchos problemas interconectados y se pueden agrupar, a grosso modo, en 3 grandes discusiones, salvo su mejor opinión. A ver, maestro, suena bastante interesante este tema. La primera es sobre lo que es el uso de datos y en esta idea de predecir lo que es el fracaso escolar. Sí, eso es, pero también, como un segundo tema, el eterno problema del dinero. Ese choque entre la ambición de cubrir a todos los estudiantes, pero la realidad presupuestal, lo de siempre. Y bueno, por último, sería la más actual, que es el papel de la tecnología y de manera muy puntual, desde hace 3 años, el papel de la inteligencia artificial en la cuestión educativa. Cómo va a modificar la vida dentro de las aulas, los espacios formativos, pero también reconocer sus limitaciones o sus falacias. Muy bien, me parece un mapa excelente. Empecemos con el primer tema, el de los datos, porque honestamente suena a ciencia ficción. Un poco sí, y al mismo tiempo no tanto, porque en teoría los datos deberían ayudarnos a entender qué pasa en las escuelas, pero luego ves cómo se recolectan, cómo se interpretan y cómo se usan, y ahí es cuando pues ya no cuadra. Y sí, es retomar esa promesa de poder identificar casi con un algoritmo a un estudiante que está a punto de dejar la escuela, ¿no? Y cómo le podemos hacer para poder intervenir. Las distintas bibliografías, los diferentes autores le llaman a esto sistemas de alerta temprana. En la práctica, ¿qué tan real y qué tan efectivo será esto? Bueno, de acuerdo a la OCDE, es bastante real y tiene una base técnica sólida porque existen diversas metodologías donde evalúan el impacto de manera muy seria. Perfecto, esto suena sumamente interesante. El concepto clave que usan es el de confractuales sólidos. A ver, contrafractuales sólidos. Eso suena a algo muy interesante, muy complejo, muy técnico, pero en cristiano, en español, ¿qué es eso? Es decir, que se compara a un estudiante hipotético sobre un estudiante real versus quien sí recibe el apoyo y quien no recibe el apoyo para ver si realmente esto funciona. A mí me parece una manera muy real de plantearlo. ¿En serio? Sí. En lugar de ver el promedio de lo que es la escuela, que puede ser pues más engañoso, los microdatos te permiten seguir lo que es la trayectoria de cada estudiante, sus calificaciones, sí, pero también sus faltas. Si llegó un hermano a la familia o si sus padres perdieron el trabajo. Todo con esa información, entonces puedes usar modelos estadísticos para predecir qué le habría pasado a ese estudiante sin la intervención. Entonces, así se puede medir el efecto causal real
de lo que es un programa de apoyo, ¿no? Claro, claro, porque justo así es como dejamos de reaccionar cuando el joven ya se fue y empezamos a prevenir. Entonces es pasar de la autopsia, que es el punto final, a un diagnóstico temprano para intervenir de manera tal vez poderosa en la trayectoria estudiantil. Pero ¿saben dónde empieza a complicarse esta situación? ¿Dónde consideran ustedes entonces que es el problema? Es que una cosa es que el sistema te prenda un poco rojo y te diga, ojo con este muchacho, ojo con el estudiante. Y otra cosa muy distinta es saber qué hacer. Porque el sistema te dice quién, pero te dice por qué está en riesgo. Justo hacen el clavo porque pues ha sido una de las críticas bajo las que posiblemente ya el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha desaparecido, pues se cuestionaba que no daba soluciones, sino que solamente daba un diagnóstico retrospectivo sin impacto real. Claro, el inexistente INEE. Ellos decían que el abandono escolar no era una decisión que un joven toma de un día para otro o un martes por la mañana. Es como la culminación de un proceso más largo, ¿no? Sí, sí, claro, es vincular esas cosas que el estudiante no controla, cosas como la pobreza, cosas como su familia, como si vive en una zona de alta marginación, con criminalidad, que no tiene transporte, si en su comunidad no hay oportunidades. O sea, es que el riesgo es que el algoritmo vea que un chico con muchas, hay un chico con muchas faltas y se concluye de una manera muy sencilla, que se diga que es un estudiante flojo o que su familia no lo apoya. Justamente, se puede confundir la situación personal o intrínseca de un alumno con las condiciones estructurales bajo las que vive. No sabemos si ese estudiante tiene que levantarse 2 horas antes respecto al resto de los estudiantes o trabajar para ayudar a su familia. Precisamente el INEE lo llamaba el riesgo de individualizar un fenómeno estructural. Considero que esta parte pues era sumamente una expresión bastante fuerte principalmente. Es muy interesante estas realidades que nos están presentando ustedes, pero es raro que algunas personas pues tomen en cuenta todo lo que se está planteando. Sí, no es otra cosa más que como si tú tomaras una herramienta de alta tecnología y que en el fondo termines culpando a la víctima, ¿no? Exacto. Entonces, una conclusión es que los datos no es que nos sirvan, sino que son indispensables, pero hay que saber cómo utilizarlos y cómo detectar ciertas áreas de oportunidad y saber qué estamos midiendo. Y bueno, a final de cuentas, diagnosticar y no nada más limitarnos a curar. Así es. Bueno, la cura tiene que venir realmente de las políticas públicas que ataquen estas causas, pero que las ataquen de fondo. La desigualdad, la falta de oportunidades. Sin eso, pues solamente estaríamos midiendo la tragedia con un poco de más precisión. Ok, entonces me imagino que ahí es donde está el tema del dinero, del financiamiento, entonces eso se vuelve más ineludible. Los papeles hablan de una meta que hemos oído por años en México, la cobertura universal, sobre todo en lo que es en la prepa, pero parece que siempre hay un choque con lo que es la realidad, ¿no? Sí, no sé si ustedes conozcan, hay un autor de apellido Ochoa que tiene una frase muy impactante. Es algo así como que metas altas, una factibilidad baja. Y bueno, eso es ya hasta cultura popular en la política educativa mexicana, porque cada gobierno llega e impone su visión sobre el deber ser de la educación en cada uno de los niveles y se ponen metas muy ambiciosas, pero que no se reflejan en presupuesto, en política pública o en cuestiones operativas. Es decir, el discurso es bueno, cada sexenio es bueno, pero ya en los hechos es solo palabras. Claro, realmente no vienen acompañadas de un plan presupuestal y operativo, claro.
que los hagan posible y sostenibles a largo plazo. Está bien, pero falta de presupuesto es como algo que oímos todo el tiempo. Para poder entender esto y que la gente se dé una idea, ¿qué tan grande es la brecha? ¿O los reportes dan cifras concretas? Sí las hay y creo que han sido muy concretos en sus números. Y incluso hay un consenso internacional que han sido impulsados por organismos tan importantes como es la UNESCO y que nos dicen que un país debería de invertir como mínimo un 4% de su PIB. Un 4%. Bueno, y aquí uno de los documentos que, además de la UNESCO, pues podemos ver que también el Banco Interamericano del Desarrollo señala que para el 2022 México andaba en números muy cercanos al 3.2% que había destinado a la educación. Entonces, ese 0.8% que falta puede sonar a poco para alguien que no vive esta realidad, pero en la escala de una economía como la de México, debe ser una cantidad de dinero, pues, importante. No, hombre, es un mundo de dinero. El asunto aquí es este dinero en qué se traduce, porque no nada más es que sea el 5, el 6% del PIB, sino esto se traduce en escuelas no construidas, en profesores precarizados, en derechos laborales negados, en bancas que no existen. Entonces habría que ver este presupuesto, cómo se traduce. Bueno, considero que son todas estas cosas juntas. Solís, por ejemplo, describe la transición de la secundaria a la preparatoria como un punto crítico, un verdadero punto crítico o a eso que él le llama cuello de botella dentro de la educación. Un cuello de botella. Sí, y justamente en el momento del estudio de este autor, de Solís, dice que 1 de cada 3 jóvenes que estaban en ese grupo de edad estaba fuera del sistema. O sea, 1/3 de los jóvenes están fuera del sistema. 1 de cada 3, sí. En este caso, entonces, aunque la ley diga que la prepa es obligatoria y universal, la práctica en la práctica realmente no se reproduce. No existen suficientes lugares, no existen suficientes maestros, ni escuelas para todo. Y el problema es que este cuello de botella no está repartido de forma equitativa en el país. Claro, me imagino entonces que no es lo mismo intentar entrar en una prepa en la Ciudad de México a una que está en una comunidad y que es rural en el estado de Guerrero o de Chiapas. Sí, no es nada más una suposición. Ahí les va otro dato. Una fuente, hay una autora llamada Mella Leder, y ella es muy concreta en su aporte. Dice que los estados con mayor índice de pobreza son los que tienen menor cobertura educativa. Y bueno, era de esperarse, porque también habla de ciertas políticas que es salud para todos, educación para todos, donde pareciera que repartir dinero a partes iguales es la solución, pero está más que demostrado que esto no funciona. Claro, es como la analogía de querer que todos crucen un río anunciando que el paso es libre, pero sin construir un puente justo en estas zonas más remotas y más caudelosas. Qué buena analogía, es justo eso, sí. Entonces, el derecho existe en el papel solamente, pero en la práctica, pues desgraciadamente para muchos sigue siendo inalcanzable. Exactamente, porque no es nada más que sea un problema de acceso. Eso no lo debemos de perder de vista, porque también los reportes lo que nos dicen es que ese financiamiento es insuficiente y que también impacta la calidad, incluso en niveles como la educación superior. Y en la educación superior, en todos los niveles, es algo que definitivamente nos afecta a todos. Por puntualizar un ejemplo de lo que dice Juan Carlos, hay diversos análisis sobre cómo la formación de profesionales de la salud, como médicos, odontólogos, etcétera, pues tienen implicaciones en la vida de toda la comunidad. Claro, esto es clave.
Saben que también hay un estudio de Vázquez y algunos de sus colaboradores que nos hablan sobre la falta de presupuesto en estas carreras y que no solo significa que los estudiantes aprendan con equipos obsoletos o en condiciones precarias. Eso es muy grave, ¿eh? Y bueno, significa que a la larga, al menos en este escenario, el sistema de salud público tendrá menos especialistas y los especialistas que tendrá serán de menor calidad. Por lo tanto, un problema del sistema educativo se traslada a un problema de salud pública que nos afecta a todos. Claro, esto es sumamente relevante. Esto nos lleva entonces a la conclusión de este eje, que tanto como el Coneval, la OCDE repiten en varios documentos. No podemos confundir la igualdad con la equidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tratar a todos por igual no es justo si no todos empiezan desde un mismo lugar. Exactamente, entonces aquí la equidad significa darle más a quien más lo necesita para así poder emparejar esta situación, ¿no? Entonces la solución no es solo meter más dinero a lo que es el sistema en general, sino poder distribuirlo de una manera que sea más diferenciada y que sea más estratégica. Sí, y bueno, que compense, además, de una manera activa esas desventajas históricas. Porque es curioso, porque siempre que hablamos de problemas complejos que el dinero por sí solo no puede arreglar, siempre sale alguien que dice por ahí tecnología, inteligencia artificial, como si eso fuera la solución. Pues justamente lo que hemos analizado ayuda a desmitificar esta idea. La tecnología por sí sola, el presupuesto por sí solo, no van a resolver los grandes retos que tenemos en los sistemas educativos. Sí, pero la realidad, sobre todo después de la pandemia, es que en educación, pues esto fue un golpe durísimo, ¿sí? El primer obstáculo, que como ya lo mencionamos en los reportes, ha sido y será y continuará siendo, pues la brecha digital, ¿no lo creen? Sin duda. Y los datos que citan del INEGI del 2022 son para también ponerse a pensar en ello. En ese año, casi el 28% de los hogares donde había estudiantes no tenían internet. Eso es la tercera parte. Bueno, les presento un dato todavía tal vez más impactante, que el 49.1% de los estudiantes no tenía una computadora en casa. Es decir, la mitad de los estudiantes mexicanos no tenía un equipo suficiente para enfrentar este aislamiento que vivimos. Pongámonos a pensar un segundo en lo que esto significó realmente durante esos meses de encierro. La mitad de los estudiantes en el país de México no tenían acceso a la tecnología. Y el problema es que el sistema educativo aquí en México siguió como si esa realidad no existiera. El currículum oficial, el marco curricular común que pues se menciona, establece que la cultura digital es algo que se debe enseñar en todas las materias. Y está bien, muy bien, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Bueno, deja muchas dudas, ¿no creen? ¿Qué pasa? Es lo que nos tendría que preocupar. ¿Qué pasa con la mitad de alumnos que no tienen ni la herramienta más básica? Pues lo que puede explicar es la simulación, donde se sustituyó a la tecnología por fotocopias, por cuadernillos de trabajo quincenales, semanales o mensuales, y con eso se palomea un checklist y decir, ya cumplió con los objetivos, se evaluó y puede pasar. Pero eso es una simulación institucional, ¿no? Totalmente. Claro. Es un concepto atractivo. La escuela, para cumplir con la norma, reporta lo que es en el papel, que está integrada o que está integrado lo que es esta cultura digital. El maestro entonces quizás deja una tarea que requiere investigar en internet. Sí, ok. Pues creo que en realidad muchos estudiantes que no tienen los medios para acceder a esta tecnología no lo hacen, o sea, dejan tareas sin hacer, o también sus familias hacen sacrificios innecesarios o desproporcionales para que sus hijos puedan cumplir con esto, como lo es pagar equipo de cómputo, pagar servicios de internet, y esto también aumenta las desigualdades.
Claro, esta es la realidad que realmente sucede. Entonces, en lo superficial parece que se cumple, pero por debajo, entonces lo único que se hace es ampliar más lo que es la brecha entre los que tienen y los que no. Sí, totalmente, Vero, pero bueno, aquí sí hacemos una pequeña pausa y decimos, bueno, vamos a jugar al abogado del diablo. Vamos a imaginarnos que todo sucede, que todo pasa bien, que cumplimos el sueño y que en todas las casas, en todos los hogares hay internet, que todos los estudiantes tenemos tabletas, laptops, un equipo de cómputo y que con esto se acaba el problema. Pues no, realmente no. Ojalá fuera tan simple la solución. Y ahí es donde entra un segundo desafío, que es quizá el más complejo y yo creo que es el factor humano. Totalmente, el maestro. Por ejemplo, los reportes insisten mucho en que varios de ellos pues recurren a un modelo que aunque ya tiene algunos años, sigue siendo muy influyente en la educación. Es el llamado modelo TIPAC. Suena como a marca de algo. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Pues es un acrónimo en inglés y se refiere a la integración de 3 tipos de conocimiento: el tecnológico, el pedagógico y el de conocimiento. De contenidos. Sí. Contenido, perdón, sí, contenido. La idea es que un buen maestro no es alguien que solo sabe usar la tecnología o usa la tecnología o la aplicación de moda, sino que va mucho más allá, ¿no? Me imagino. A ver, sí entiendo. Entonces, ¿que no es suficiente con que el maestro sepa usar Zoom? No. Pues, bueno fuera que solamente prendiéramos la compu y pusiéramos la aplicación y Zoom y conéctense todos, ¿no? Además de saber poner el Zoom, el maestro tiene que saber el tema. Si va a dar historia, tiene que saber historia de México, tiene que dominar el tema. Y tiene que saberlo abordar para un tipo de población específica, por ejemplo, si es de secundaria para jóvenes de 15 años. Y para esto, pues bueno, tiene que saber el tema, historia de México, matemáticas, álgebra, lo que tenga que dar. Exacto, entonces son 3 cosas en una escala diferente y que además deben habituarse al nivel educativo del que se trate. Lo es, porque no es algo que se pueda aprender en un curso de fin de semana como lo dicen los textos. Requiere de una desconstrucción de la práctica docente. Sí, entonces aquí implica que el maestro repiense desde la raíz su manera de enseñar, o se replantee lo que está haciendo, su papel. Y si a este panorama que si ya de por sí es complejo, le sumamos lo que es la inteligencia artificial generativa, pues los desafíos se disparan. Sí, porque tú lo acabas de decir, la IA, ya tenemos ahora herramientas que nos permiten escribir ensayos, nos permiten resolver problemas matemáticos, problemas de cualquier tipo prácticamente, y entonces tenemos que ver qué onda con el maestro, cuál es el nuevo rol del maestro, porque el rol del maestro debe cambiar por completo. Radicalmente. De hecho, podríamos considerar que hay, por un lado, riesgos éticos, tanto para el profesor como para el estudiante, y además asumir que los algoritmos de la inteligencia artificial tienen sesgos. Solamente por mencionar que la mayoría de la inteligencia artificial se genera en el norte geográfico. Es decir, hay sesgos de género, étnicos, religiosos, y por lo tanto las respuestas que vaya a generar la inteligencia artificial tienen también sesgos o estereotipos per se. Claro, maestra Carolina, perdón. Esto es de suma importancia, pero lo principal es que el docente no pierda el objetivo. Se habla de que en la actualidad pues se tiene la urgencia de construir un nuevo humanismo digital. Entonces, es de suma importancia que esto realmente sea efectivo dentro de las aulas. Me gusta ese concepto, hablar sobre una filosofía donde la tecnología sea un medio para potenciar lo que es el pensamiento crítico y la creatividad humana, no para reemplazarlos. Sí, es que, bueno, aquí es donde tratamos de conjuntar todo lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Los datos, el dinero, la tecnología. El patrón que emerge en todos estos reportes es que ya no hay soluciones mágicas. Entonces, no hay que confiar en el algoritmo más sofisticado, ni en que por sí mismo el presupuesto vaya a solucionar el problema, porque vivimos en un mundo complejo y desigual.
Sí, claro. La gran síntesis es que todos estos caminos de análisis pues llevan a Roma. Y en este caso, pues Roma sería la crítica profunda a estos enfoques que solo ven los números o los indicadores cuantitativos. Ajá, entonces aumentar la matrícula, usar más datos, comprar más aparatos, todo eso es insuficiente si no se atacan las desigualdades estructurales de raíz. Ahora lo que tendríamos que preguntarnos es en dónde está la clave, porque pareciera que estamos obsesionados con las metas cuantitativas y debemos de dejarnos a ellas para enfocarnos en fortalecer a las trayectorias de vida, a las trayectorias de vida reales de los estudiantes. Pues en resumen sería que las políticas apoyaran a los más desfavorecidos. Sí, y que el financiamiento sea estable y justo, que haya una capacitación a los maestros, que vaya mucho más allá de enseñarles a usar la última aplicación de moda. Ajá, se trata de poner a lo que es la equidad y la justicia social en el centro de cualquier innovación, ya sea tecnológica o pedagógica. Entonces me queda una última idea en el aire. Hemos hablado de los problemas del sistema desde una vista panorámica, pero al final todo esto lo viven personas, sí, que son de carne y hueso, estudiantes, maestros, directores. Hay algo, entonces, en los reportes que nos dé una pista sobre el costo humano de estas fallas Sí, sistémicas. Sí, porque no nada más están ellos, porque también dentro de la bibliografía que hemos revisado, habla un tema importante en la formación de médicos, un punto específico que para mí es muy revelador. Que se refiere, bueno, al síndrome de burnout, sí, claro, que es como el sistema educativo potencia el agotamiento humano, el agotamiento de las personas, y que se trata de una cultura institucional. Es esto que normaliza el estrés tóxico, que castiga la vulnerabilidad y que glorifica el sacrificio personal, ¿sí?, de los límites inhumanos de la educación. O sea que el propio sistema está diseñado de una forma que literalmente quema a la gente que esté dentro. Sí, y eso nos deja una pregunta final para que podamos reflexionar. Y es que si nuestros sistemas están diseñados para agotar o desgastar a los propios actores, ¿realmente estaremos intentando resolver los problemas de cultura, de bienestar, de inmunidad con estas herramientas puramente técnicas? Pues quizás el punto toral sea no la falta de datos, de dinero, de tecnología, sino las maneras en que estos recursos se distribuyen y las condiciones humanas que se generan dentro de los espacios formativos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Como cierre, queremos agradecerles por habernos escuchado y acompañado en este episodio. Ha sido verdaderamente enriquecedor compartir con ustedes estas lecturas, así como el conocimiento que cada uno de nosotros ha aportado desde nuestras diferentes experiencias profesionales. Esperamos que este espacio haya sido tan significativo para ustedes como para nosotros al momento de construirlos. Gracias por formar parte de nuestro podcast. Hasta la próxima. Calorita. Ay, Dios.